Muy buenas noches para todos, bendiciones, el Señor Todopoderoso les bendiga una vez más. Estamos aquí para impartir la clase. Hoy corresponde capellanía empresarial, perdón, no internacional, sino empresarial. Y vamos a trabajar acerca de muchos conceptos, pequeños conceptos que son grandísimos, pero los vamos a ver de una manera general para poder entrar en el contexto del trabajo que podemos realizar o que vamos a realizar como capellanes. Es un trabajo maravilloso, trabajo que tiene mucha injerencia, aunque es un trabajo que todavía está comenzando realmente en esta área de capellanía empresarial, pero vamos a trascender en ello. Entonces, muy buenas noches para todos, un saludo especial y vamos con nuestro hermano Danilo Cortés hoy a la oración para comenzar y continuar con el proceso de las clases. Hermano Danilo, buenas noches. Adelante, por favor, con la oración. Amén. Buenas noches, Señor les bendiga a todos. Bueno, vamos a estar orando para que sea el Señor dándonos la sabiduría en esta preciosa noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, te damos la gracia, Dios, de la oportunidad que usted nos concede, Señor, estar delante de tu presencia, Dios. Te pido que nos guardes, que nos des la sabiduría, que nos des la gracia, Señor, para poder entender tu palabra, para poder entender, Señor, todo este tema que estamos dando. Dios usa a nuestro hermano como ese instrumento, Señor, de bendición a nuestra vida, porque tu palabra dice, Señor, que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, y que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, Dios de los cielos. Entonces, en esta noche, Señor, presentamos esta clase delante de tu presencia, Señor. Ábrenos el entendimiento, coloca la sabiduría, porque tu palabra lo enseña, que si alguno está falto de sabiduría, la pida a ti, el cual la das en abundancia y sin reproche, Señor. Por eso, en esta noche, te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento y que nos des, Señor, la gracia para poder culminar este curso en tu santa y bendita voluntad. Gracias, Dios, úsanos, bendícenos, Señor, toma el control de todo y el dominio, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos estamos, Señor. Gracias, Dios, que esta clase sea de bendición para nuestras vidas, tanto físicas como espirituales, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Bien, muchas gracias, mi hermano Danilo, y muchas gracias también a todos los hermanos, hermanas que ya están en conexión aquí con nosotros. Bueno, esto es capellanía empresarial y vamos a andar pues en este viaje tan hermoso que es el de poder aprender un poco más y de recordar en algunos casos, ¿no? Porque esto lo debemos tener en cuenta. Por momentos aprendemos, recordamos, bueno, infinidades de conceptos que podemos tener frente a la impartición de una clase, frente a pues, todos los contenidos, el contexto de todos estos contenidos que nosotros venimos desarrollando en nuestra capellanía. Entonces, en capellanía empresarial, aunque vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de una empresa, de la constitución de una empresa, pues vamos a tener en cuenta que el objetivo general realmente es hablar del trabajo que el capellán realiza dentro de las empresas. Esto no es muy común, ya se los había dicho. Esto no es algo que podemos ver cotidiano o de una manera, vamos así, gradual.
Eso no es algo que podemos nosotros palpar y decir, bueno, las empresas públicas, todas poseen un capellán, todas tienen injerencia de la capellanía. No, hay momentos que ese trabajo es bastante difícil, pero creo que lo bueno de hacer el trabajo difícil es que no hay mucha competencia, ¿no? Lo bueno de lo difícil es que no todo el mundo apunta a hacer esos trabajos por el hecho de que no es lo cotidiano, no es lo que se hace naturalmente, pues la gente en los trabajos comunes. Hay personas que dicen, bueno, yo trabajo en una empresa, soy asesor, consultor, bueno, un resto de cargos. Pero cuando hablamos de ser capellán, pues cambia totalmente la historia y cambia totalmente los objetivos dentro de una empresa, porque no toda empresa está diseñada en su naturaleza para abrir un espacio a lo espiritual, a la palabra de Dios realmente. Entonces, un objetivo general es ayudar o hacer soporte a las empresas a potenciar su capital más importante. Escucha esto, lo que el capellán realmente va a realizar. Ayudar a la empresa a potenciar su capital más importante, el recurso humano. ¿Cuál es el recurso humano? El talento humano. ¿Cuál es el talento humano? Nosotros, las personas que somos contratados, que aportamos nuestros conocimientos, nuestra profesión. Cuando nosotros hablamos de nuestra profesión, mis amados, estamos diciendo que profesamos, que decimos que sabemos hacer algo y que lo respalda, pues ya sea un título, bendito Dios, o una experiencia como tal, dependiendo el cargo. Entonces, ¿cuál es el propósito, el objetivo general? Que lo hacemos de una manera corta y directa, de la capellanía empresarial, pues nada más y nada menos que ayudar o hacer soporte a las empresas a potenciar su capital más importante, el recurso humano. ¿Qué harían las empresas si no existiera el recurso humano? Porque hay otros recursos que son los recursos materiales, pero ¿quién los manipula? ¿Quién hace la parte operativa? ¿Quién hace la parte administrativa? ¿Quién hace la parte de ventas? ¿Y quién hace, pues, en este caso, la parte espiritual? Voy a leerle un poquito textualmente lo que dice. Aquí dice, la capellanía empresarial hoy coincide con un programa de cuidado a los trabajadores de una empresa que ofrece orientaciones. ¿Qué es lo que ofrece? Orientaciones. Es un programa, ¿sí?, de carácter espiritual que se enfoca en el cuidado de los trabajadores o colaboradores o proveedores de una empresa, porque también esto es amplio, se extiende el perfil del cuidado, solamente al personal que hace parte como el personal contratado, sino también aquellas personas que hacen parte de la empresa como los proveedores. Dice, ofrecer orientaciones para que contribuyan al bienestar físico, mental y espiritual. Aquí tenemos un punto muy importante, físico, mental y espiritual. Deberíamos comenzar al contrario, espiritual, mental, para llegar a la parte física, pero bueno, vamos a tomarlo como, digamos, como corresponde, como literalmente corresponde en una empresa, el bienestar físico, mental y espiritual, pero nosotros lo vamos a abordar de una manera diferente, aunque esté diseñado primero por el contexto físico de las personas. Entonces, cuando hablamos del bienestar físico, mental y espiritual, estamos hablando de una conexión que existe en el ser. Nosotros somos seres tripartitos y por ser seres tripartitos, pues tenemos beneficios, necesidades, cualidades también en nuestra vida espiritual, en nuestra naturaleza espiritual. Lo sabemos que somos 100% naturales y espirituales y sabemos que en nuestra mente se reúne entonces todo lo que podemos captar del alma. Entonces, cuando hablamos del alma, los griegos hablaban del alma también y del corazón como mente, como algo
que se reúne en un lugar donde se recepcionan los pensamientos y donde el hombre puede discernir, pues, definitivamente de qué manera está pensando. Lo está haciendo de manera espiritual, está usando su inteligencia racional o está utilizando sus emociones. Entonces, el propósito de la capellanía es abordar procesos espirituales en la vida de las personas que los va a estabilizar mentalmente, que lo va a estabilizar mentalmente y va a liberarlo de enfermedades psicosomáticas. Si ustedes han escuchado, las enfermedades psicosomáticas, pues son enfermedades que la gente adquiere porque las mentaliza, porque psicológicamente se deja presionar o es presionado mejor psicológicamente, y esto hace que se produzcan hasta dolores en el cuerpo, que cuando simplemente hay una consulta, también puede ser que haya una oración o algo por el estilo, algún tipo de atención, orientación, la persona siente libertad. No estaba enfermo físicamente, pero psicológicamente estaba trayendo a su cuerpo algún tipo de síntomas que son dirigidos psicológicamente y se había enfermado. Enfermedades psicosomáticas, en oración, en consejería o simplemente en una buena orientación, pues la persona puede sentirse libre. Dice, ¿para quién? Para el personal directivo, no solamente para el personal operario, directivo, para la parte operaria que son los obreros, colaboradores y también sus familiares. Es decir, que estamos estamos extendiendo la capellanía dentro de la empresa para brindarle consejería, asistencia espiritual a personas que pertenecen como directivos, como colaboradores, como proveedores y también los familiares. Es importante saber que las empresas y los trabajadores pues tienen algo en común y es que cada uno necesita de las partes, el talento humano, pero el hecho de que el talento humano tenga un desempeño, esto hace que muchas veces se tenga un estrés laboral, que se tenga de pronto la necesidad de poder intervenir a estas personas a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, y estas personas puedan entender que el estrés laboral hace que baje la productividad, hace que el desarrollo de la empresa sea bastante dificultoso, que el clima laboral, que el ambiente laboral se vuelva un poco hostil, pero que cuando existe allí la oportunidad de que haya una persona encargada de hacer este trabajo de capellanía, de consejería, también los profesionales encargados del talento humano, pues le dan a la empresa la oportunidad de que su personal tenga asistencia y aparte de que tenga asistencia, pueda encontrar las dificultades bajo auxilio psicológico, bajo predicación de la palabra del Señor, bajo consejería y el rendimiento de la empresa no se cae. Entonces, veamos lo importante que es la capellanía empresarial en estos gremios a los que poco a poco vamos a ir tratando. Vamos a hablar de lo que significa una empresa, definición del contexto de empresa, y vamos a leerlo textualmente. Se define el término empresa como aquella organización dirigida a la producción de bienes o servicios para el mercado. ¿Qué significa esto? Que una empresa es una organización la cual brinda un servicio a la comunidad, a la sociedad y recibe un pago por ese servicio. Puede ser, bueno, las empresas, no todas, son empresas que brindan exactamente un servicio igual, pero podemos encontrar empresas con servicios de transporte, con servicios de domicilio. Podemos encontrar empresas en sectores primarios, que son las que extraen de la naturaleza la materia prima para que el sector secundario elabore con esa materia prima y le dé forma a esa materia prima y se comience a comercializar productos. Entonces, ¿qué es la empresa? Es una organización que brinda bienes o servicios al mercado, a la sociedad y recibe una remuneración por ello. Empresa también es una unidad básica de producción de bienes. Es muy ligado a lo que dijimos, pues
cuando hablamos de empresa, exactamente estamos hablando de producción. Dice, por motivo ha sido un objeto de estudio la economía y el derecho. La empresa es constituida bajo un modelo jurídico y bajo este modelo podemos decir que sea un consorcio, que sea una empresa individual, que sea una cooperativa, pero que finalmente le está brindando a la sociedad la oportunidad de ser útil. Dice, como resultado de la alta tecnología y la creciente aparición de grandes sociedades multinacionales, la iniciativa empresarial se ha extendido a diferentes órdenes de la vida humana, impactando los individuos o a los individuos y a sus comunidades. A través de la tecnología, ¿cierto? Las grandes sociedades mundiales, podemos ver que las empresas hoy una pequeña empresa, una microempresa o hasta un emprendimiento, que es algo que está comenzando, tiene la oportunidad de crecer de la mano de la tecnología, de la mano de multinacionales, como por ejemplo, en este caso nosotros tenemos la oportunidad como instituto, que también ya de alguna manera debemos constituirnos con un orden organizacional como una empresa. Nosotros ya estamos a nivel internacional a través de la tecnología, estamos atendiendo a los alumnos de diferentes lugares del mundo, de diferentes países, y estamos llegando a ellos gracias a la tecnología, a estas multinacionales que nos permiten llegar como Google y diferentes plataformas como la que estamos viendo aquí, Zoom Meeting, que nos permiten llegar prácticamente en tiempo real a otros lugares y poder charlar con personas de otro país en tiempo real. Dice, impactando a los individuos y a sus comunidades. Entonces, ¿qué es la empresa? Una organización dirigida a la producción, se presenta al mercado, envía al mercado su producción y ella recibe remuneración o el pago por el servicio o el bien prestado. Cuando hablamos de los diferentes modelos o las diversidades de las empresas, pues realmente toda la diversidad de la empresa, las diferentes actividades económicas, la actividad individual o colectiva que ella realiza, pues esto está enfocado al bien para la humanidad, bajo unas políticas y bajo, digamos, un orden que ya está estipulado y que está estipulado porque es un orden que viene desde una patente jurídica para que sea legal y para que el consumidor entonces tenga, digamos, sea guardado de estafas y de cosas por el estilo que lo pueden llevar a perder su capital. Naturaleza de la empresa. ¿Cómo es la naturaleza de una empresa? Bueno, ¿qué es la empresa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la empresa? Pues la empresa podemos mirar dentro de su naturaleza si es una sociedad, si tiene un capital realmente grande, si es un capital pequeño, como lo decimos, si es una sociedad, qué vende la empresa, cuáles son sus políticas de la empresa, cuáles son los beneficios que brinda la empresa al cliente, aparte del acompañamiento, aparte de la calidad del producto. La naturaleza de la empresa es, qué vende, cómo está constituida, cuál es su modelo sobre el cual ha sido constituido. Es una sociedad, es individual, es una cooperativa, es un consorcio. Entonces, cuando hablamos de empresas, podemos verla desde un nivel bastante pequeño, podríamos decir, desde comienzo hasta microempresa, hasta emprendimiento, hasta grandes sociedades que ofrecen internacionalmente un servicio. ¿Qué tiene que ver esto con la capellanía? Pues lo que realmente estamos viendo aquí es que el personal, la gente que trabaja allí en estas empresas, pues tienen una grande responsabilidad, una responsabilidad tan enorme que esto va a producir un estrés laboral que va a tocar prácticamente la familia, que va a tocar el equipo de trabajo y que si no se sabe manejar tanto la dificultad como el éxito, es aquí donde comienzan los grandes problemas y donde se necesita que alguien que conozca del mundo espiritual y que conozca
de Dios más exactamente, tenga la oportunidad de dirigirlos y de estabilizarlos a través de la oración, de la consejería y del conocimiento de la palabra del Señor. Hay muchas responsabilidades, hay responsabilidades grandes. Vemos aquí, bueno, aquí tenemos prácticamente la misma diapositiva, vamos a pasar a la siguiente. Vemos aquí la capellanía en el contexto empresarial, viendo que viene un orden jurídico. De acuerdo a la actividad económica, el orden jurídico, entonces, dice, posee la libertad de orientar su producción. Esto es parte de la naturaleza. De acuerdo a la actividad económica que está realizando, ella prácticamente tiene autonomía para tomar decisiones, para hacer la publicidad, para hacer la asesoría, para utilizar la mercadotecnia, para asociarse, para hacer convenios y para tratar pues de desarrollarse como empresa de una manera sólida, constante, continua. Hay una autonomía en las empresas y esta autonomía pues las delega la ley y pues también hay mucho que explicarle cuando hablamos de ley de una empresa, porque así como hay grandes beneficios, hay unas responsabilidades enormes que en el momento de fracasar, pues en el ambiente empresarial también es bastante complicado para las personas que han invertido, para los socios o para quien ha fundado su empresa. Dice, por tal motivo algunas empresas ya han iniciado el proceso de modificación. ¿Cuál es el proceso de modificación? Ampliar los perfiles dentro de ellos para que la institución, para que las personas que laboran dentro de la institución tengan beneficios, beneficios que son puestos por el mismo gobierno, beneficios que son puestos por otras empresas, por multinacionales, que les dan beneficios enormes. Pero uno de los beneficios que la empresa hace, pues se hace presente en estas empresas cuando se amplía un perfil, es el servicio de la capellanía para el personal que labora en la empresa. Esto no es de días que existan los capellanes. No, las capellanías tienen muchos años. Desde 1972 se ha venido trabajando las capellanías y fueron más conocidas en el ejército, fueron conocidas en los hospitales, pero poco a poco ha venido trascendiendo cómo un capellán tiene injerencia en la vida de personas que llegan a producir, que llegan a cumplir metas, que llegan a sentarse en sus escritorios y tratar de organizar o captar la organización del pensamiento de un líder y llevar todo este pensamiento a convertirse en realidad y que la realidad sea los dineros en las cuentas bancarias con que se puede sustentar el personal y se puede comprar insumos y continuar con la labor de la actividad económica de la empresa. ¿Qué hace el capellán dentro de la empresa? Sostener al talento humano, sostener al recurso humano de ella, porque realmente los capellanes poca injerencia tienen en decisiones como, vamos a hablarlo así, como publicidad y la parte de mercadotecnia, en decisiones económicas. No, el capellán es salvaguardado de todas estas cosas y realmente lo que el capellán hace es sostenerse en su fe. ¿Cómo intervenir una empresa? ¿Cómo llegar a ella? ¿Qué tipo de personal nosotros encontramos en una empresa? ¿Qué clase de problemas nosotros podemos encontrar en una empresa, en el personal? ¿Y cómo nosotros podríamos identificarlos? Me gustaría que de pronto si hay personas aquí con experiencia de dirección de empresa o de trabajo dentro de una empresa, nos pudiera contar un poco cómo se maneja el clima laboral, las relaciones interpersonales en la empresa y de pronto si ha tenido algún tipo de testimonio dentro de ellas, lo pueda comentar para darle pues organización también a esta clase al nivel espiritual que se puede vivir en una empresa. Entonces, si alguien tiene algo que decirnos, que aportarnos, este es el momento.
Conocemos que en la empresa hay muchas personas, hay una sociedad laborando y que son personas que no solamente tienen problemas que tienen que solucionar en la empresa, sino también desde sus hogares. Si alguien quiere compartirnos algo, es el momento de hacerlo. Vamos a ver por acá. Ok. Vamos a ver quién me levanta la manito por aquí. Bueno, parece que todos están muy calladitos hoy. Mi pastor, yo quería dar una opinión en cuanto a Eh, esto. Vamos, Freddy, te doy la oportunidad y luego le doy la oportunidad a Víctor Manuel, que está levantando aquí su manito. Bueno, en el caso mío, pues yo tuve una experiencia cuando trabajé en Pacific Rubiales y era que allí pues se hacía una oración, digamos, normal, leían un catecismo y esto, entonces cuando yo llegué allá a trabajar empecé a llevar mi Biblia y les pedí que si podía compartirle un versículo acerca de la Biblia Freddy, y oraba por ellos, ¿sí? regálame un Entonces el momentico, ingeniero, Freddy, si me escuchas, regálame un momentico. Vea si te estoy entendiendo. La empresa como tal había o tenía un espacio ya para la oración, prácticamente para la oración. Hay un sí, espacio señor. institucional para la Antes de oración. salir, antes de empezar como tal el trabajo, teníamos un espacio para hacer una oración. Cuando yo llegué a trabajar allá, pues me dieron la oportunidad no solamente de hacer la oración, sino de dar a conocer, digamos, un versículo de la Biblia. Sí, En señor. el caso de un ingeniero residente, pues cuando ya nos vio que estábamos sacando la Biblia y nos tomábamos un tiempo, él nos prohibió que porque en ese lugar solo se iba a ir a trabajar, que allá no había tiempo, que para eso existían como tal las iglesias, los templos, que allá se iba a ir a trabajar. Sin embargo, se hizo una reunión y se dio a conocer de que era muy importante el área espiritual dentro del trabajo, porque se pedía primeramente pues la ayuda de Dios para que como tal la empresa surgiera sin ningún accidente, sin ningún contratiempo. Y o sea, la experiencia fue de que cuando quisieron intervenir como para prohibir esa área de espiritual, pues los demás trabajadores pues se opusieron y dijeron, no, lo primero y primero es Dios. Así solo el residente hubiera dicho que iba uno solo a trabajar, pero se le dio la parte importante a lo que tiene que ver con lo espiritual. A pesar que es una empresa, pero tiene, o sea, entendieron de que es un área importante dentro de la sociedad y dentro de como empresa, el área que tiene que ver con lo espiritual y de ahí en adelante se siguió así. De hecho, yo me salí de trabajar de allá y se siguió llevando a cabo como tal la oración. Bueno, eso salió muy bien, Freddy. Eso salió muy bien porque también hay políticas en la empresa que podrían impedir eso, ¿no? Podrían Sí, impedir eso señor. realmente. Ellos tienen la autonomía, el derecho para hacerlo, ¿no? Y decir, no se va a hacer. Pero también si se abre un espacio, se abrió un espacio que Dios permitió de esa manera espontánea, mira hasta dónde fue, pues, de bendición. Tú sales de la empresa y el hábito prácticamente quedó. Eso es capellanía empresarial. Gracias, Freddy, muchas gracias. Víctor, mi Bueno, hermano pastor. Víctor Manuel. Bueno, firme, mi pastor, ¿cómo va? Bien, bien, Manuel, Bueno, gracias. pues en mi vida he tenido la experiencia de trabajar en varias compañías, pero viendo el tema aquí de capellanía empresarial, yo la verdad no conozco empresas muy grandes, digamos, en Colombia, pues sí conozco multinacionales con algunas que he trabajado, pero jamás se toca este tema, no pensé que se contemplara. Pero Sí, viéndolo de alguna manera, uno ha podido participar de una forma, pues vuelvo y le digo, como nosotros no teníamos el concepto de la palabra capellanía, pero sí, mire que uno de alguna forma ha hecho la labor sin saber que era capellanía, ¿no? sí, Entonces, señor. cada vez me sorprende el por qué el Señor nos obligaba a que pasáramos por por este medio, ¿cómo se dice? Eh, Por esta formación. Sí, por este proceso de formación, Sí, sí. por este proceso, esa es la palabra, porque en medio de todo uno ha hecho el trabajo sin saber que eso era capellanía. Yo me acuerdo mucho
Yo estuve en una liquidación de la EPS de Confavoy, se llama acá en Boyacá, la Caja de Compensación Familiar, la EPS, que fue liquidada. Y yo me acuerdo mucho que cuando yo entré ahí, tuve la oportunidad de tener tres personas más que eran creyentes. Dentro de eso estaba la jefe nuestra, una doctora, la encargada Sí, precisamente de la liquidación. Y me acuerdo tanto que llegó diciembre, las novenas de diciembre, y bueno, nos tocó esa noche a nosotros, una noche de esas, a la parte de salud, pues hacer la novena. sí, Entonces, obviamente que los tres, pues no estábamos como muy de acuerdo y todo, pero pues yo siempre veo la oportunidad. Y como yo les decía a ellas, pues yo no es que no esté de acuerdo, sino al contrario, a mí me gusta mucho, pero siempre y cuando me den la oportunidad de hablar. sí. Bueno, yo hablé con el director y así fue, el día que nos tocó, nos dieron la oportunidad. Y me acuerdo tanto que lo primero que entré fue hablando que era la Navidad, que es Natividad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿De dónde proviene exacto, hice una la novena etimología? totalmente diferente al punto que eso impactó, de alguna manera. Varios de eso incluso hubo personas que se acercaron a nosotros a pedir consejería, otra serie, o sea, eso se abrió como una puerta ahí como rara, yo decía en esa época, porque yo decía, mire lo que alcanza uno a hacer con solo una noche de novena, fuera del Tutaina y el Surumaima y toda esa vaina, pues yo inicié fue con el tema de explicarles qué era la natividad y todo, y luego ellos continuaron con su proceso normal, pero realmente se hizo una labor, ¿no? Fue la única experiencia que yo he tenido, porque el resto de compañías en las cuales yo he trabajado jamás he visto que haya espacios para mostrar uno su fe o para dar conocimiento de la fe nuestra, ¿no? No, Sí, básicamente por ahí de vez en cuando, cuando cumpleaños de la empresa, alguna cosa que invitaban a un sacerdote, una misa, etcétera, pero de ahí no pasaba, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. ese es lo que hemos vivido nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Es que, Víctor, por eso decíamos al principio que este campo todavía permanece virgen en las empresas porque no sea en la naturaleza de las empresas, pocas han incluido este espacio de capellanía, porque así se llama realmente, un espacio de capellanía para la asistencia espiritual del personal que labora. Más en la capellanía militar, que creo que no la hemos visto, no la hemos visto. En la capellanía militar es donde más vemos prácticamente esta función del capellán. En la parte de hospicio, hospitalaria, que la veremos más adelante, es donde aparecen las capellanías, pero mire que de una forma empresarial también se puede. Como lo puede ver Víctor, es un círculo muy cerrado para esto, bastante cerrado. Pero es aquí donde nosotros ya como capellanes y como personas que nos hemos orientado en esta formación, en este proceso formativo, ya tenemos una luz al final del túnel de lo que se puede hacer legalmente dentro de una empresa, teniendo en cuenta que dentro de la naturaleza de la conformación de la empresa, pues, o se adhiera el espacio para que haya una capellanía. Muchas gracias, Víctor. Mire cómo estamos hablando precisamente de un lugar, un sector de la sociedad, que es el sector empresarial productivo, que sostiene el país prácticamente. Estamos hablando que hay un personal involucrado en las áreas de trabajo, pero que aparte de que está involucrado en las áreas de trabajo y en los problemas que se pueden presentar dentro de las áreas, dentro de los equipos, pues vemos que también hay personas que llegan desde sus casas con problemas ya pues bastante, podríamos decirlos, hostiles directamente a atender personal y a socializar, a tener relaciones interpersonales dentro de la empresa. Uriel, buenas noches. Adelante, por favor, si todavía estás por allí. Hermano Hugo, buenas noches. Buenas noches. Y a todos los Bendiciones. intervinientes. Pues hermano, quería comentarles con respecto a la experiencia pues que tuve en la Policía Nacional, pues de una u otra manera, ya que usted mencionaba que existe otra Sí, área que es la capellanía militar, pero pues que de una u otra manera, pues estas instituciones del Estado, pues funcionan muy a la par a como funciona pues una empresa, ¿no? Tiene sí, una estructura organizacional y pues allí se desempeñan muchas funciones desde el nivel directivo,
la parte intermedia hasta la parte operativa, ¿no? ejecutiva. Sí, Es muy similar. Eh, en cuanto a la experiencia que tuve allí, pues todo es muy dado como hacia la parte de la iglesia tradicional, ¿no? Si bien es cierto, pues allí hay algunas capillas, van los sacerdotes, hacen la misa, pero pues de una otra manera es algo como muy superficial, no es algo así como, como que se le dé realmente mucha importancia. Pero algo que sí, sí pude de pronto en la experiencia de los años que estuve allí en esta institución, es que la vida espiritual es mucho más importante realmente de lo que uno cree. qué Pues bueno. entenderá usted, hermano, que, por ejemplo, o las labores que se hacen allí en la parte procedimentaria, eh, es bastante complejo. Incluso hay un nivel de exposición muy alto en cuanto a la integridad de uno, en cuanto Sí, pues integridad teniendo en física. cuenta que se manejan armas, se manejan una cantidad de cosas y que es complejo y que de una u otra manera eh, creo que podría decirlo que de no haber sido tal vez por ese camino espiritual, yo creo que tal vez nos hubiéramos quedado en el camino, tal vez en algún momento de la vida hubiéramos perecido porque es muy complejo, el nivel de estrés es complejo, especialmente cuando se hacen algunos procedimientos de alto riesgo, pues se tienen que entrar a tomar decisiones que no da como mucho tiempo, ¿no? Decisiones que se tienen que tomar como bueno, ya se tomó la decisión y como quedó, quedó, porque pues ya sí es complejo. Sí, Entonces, sí considero yo que en estas instituciones se debería como profundizar un poco más, ya que usted lo menciona y dice que pues de una u otra manera la capellanía, la parte empresarial, pues que se está como apenas empezando a explorar. Eso es muy cierto, pastor, porque de verdad que hace mucha falta, incluso pues para nadie es un secreto, por ejemplo, que a nivel interno de las instituciones, especialmente la policía, incluso los índices de suicidio son muy altos, claro. debido también al estrés que se maneja internamente, los horarios laborales muy Sí, largos, el nivel de exposición muy alto, especialmente, por ejemplo, en las zonas de orden público. Entonces, era eso lo que quería decir, lo que quería opinar, hermano. como Muy el, bueno este tema, hermano, y de verdad que inmensamente agradecidos con ustedes, hermano. Yo cada día que puedo participar de una de las clases, me maravillo más de las cosas del Señor, porque de verdad que esto era algo que yo estaba buscando desde hacía muchos años y que no bendito Jesús. tenía pues, la oportunidad de hacer este curso de capellanía y hoy que lo estoy haciendo, de verdad no me quedan palabras de agradecimiento con ustedes y peor aún, que mire aquí en el sitio donde estoy y donde lo vine a conocer. Bendito Dios. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por el aporte y sí por el aporte posterior también de lo importante que ha sido esto para usted. Y como lo decía el hermano Víctor Manuel, cómo esto no es cotidiano, pero el hermano que participó primero decía en la empresa donde trabajé, prácticamente se abrió un espacio. Es cierto, no se profundiza, es como intermitente la labor de la capellanía, pero yo creo que nosotros estamos, ¿cómo le dijera?, con la responsabilidad de mostrar qué más se puede hacer en el ámbito empresarial con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que es un reto para nosotros como hijos de Dios llevar la palabra del Señor y ya que esta figura de capellanía abre el espacio legalmente por la ley 133 en instituciones, hasta colegios prácticamente, como abre esos espacios, nosotros estamos como en el reto y en la responsabilidad de mostrar nuestra formación, nuestro compromiso y nuestra habilidad a través del conocimiento de la palabra de Dios y que Dios nos usa para llevarle esta consejería, esta oración y prácticamente esta dirección al personal
a través de la palabra. Es que, mira, lo vemos de esta manera. Un jefe que se encuentra en una presión laboral bastante, digamos, directa, instantánea, está frente al cañón, porque se cae el propósito de ventas, se pierden los pedidos, la economía empezó a bajar. Esas preocupaciones son reales, pero aparte de que son reales, cuando llegan a la mente es caótica. La mente es caótica porque va un poco más allá en la realidad o de manera irreal, ella aflora muchos pensamientos y finalmente un hombre en una situación como esta le cae muy bien una oración, porque la oración va a estabilizar sus emociones, sus sentimientos, va a sentir que algo diferente le está dando seguridad, no que aconteció el milagro allí mismo, ni ahora mismo, o pueda que sí, pero le está dando la fuerza de poder sentarse, como lo decimos coloquialmente, con cabeza fría y poder retomar acciones que logren hacerle soporte a la situación que se está viviendo en ese momento. Porque es que note usted cuando la gente va al templo, llega a la iglesia, cargados, hermano, y en una oración, en un pequeño instante, pero con una oración de corazón que es muy grande, llega hasta sus emociones, su sentimiento, su espíritu, su alma, y calma esa sed, esa ansiedad, y puede recomponerse, retomar la postura y pensar de una manera mejor. Yo no sé si Víctor se le quedó la manito levantada o Víctor la estás levantando de nuevo. Aquí estoy firme nuevamente, pastor, que Ok, vaya. perfecto. Bueno, pastor, es que Adelante, usted me Víctor. hace caer en cuenta algo muy interesante y es que Sí, mire cómo yo soy como muy curioso, ¿no? Como muy sí, observador. Y si usted entra en los negocios, uno lo primero que ve es santerismo. Hay sí, muchos que tienen velas prendidas allá detrásito, al santo, a la imagen, la mata de sábila, la herradura, la cinta roja, etc. Todo ese tema. Y vemos cómo sí, la gente en medio de las empresas o de su negocio, como lo llame, pues buscan de alguna forma acercarse al Dios que ellos tienen en su mente, ¿no? Sí, para ellos es exactamente. eso, ¿sí? Entonces, mire que son las Eso, oportunidades, o sea, vean cómo uno puede llegar a, de alguna manera, a cambiar eso, ¿no? A mostrarles que la fe que están colocando en eso, pues no es la real, y mostrar al Dios verdadero, ¿no? A través de este proceso. sí, excelente, excelente, Víctor. Gracias, Víctor. Perfecto, Víctor. Precisamente estábamos tomando la dirección a llegar a lo que usted nos menciona. Pues es que cada quien en su empresa o digamos en su fe, pues busca lo que ha aprendido. Mire cómo nosotros hacíamos capellanía empresarial y no imaginábamos que era capellanía empresarial. Eh, Hoy me encuentro en un lugar que se llama Tamearau, que yo fui aquí, el pastor de la iglesia de esta localidad, 3 años. Y aquí tuvimos la oportunidad de tener un programa radial que se llama La Voz de la Liberación y era de 7 de la mañana a 7:25. Eran 25 minutos, 5 de presentación. A veces el periodista se pasaba un poco más cuando teníamos 20 minutos, pero teníamos un devocional de 20 minutos y se escuchaba a todo volumen en el comercio de esta población. Y los empresarios, los comerciantes estaban con el oído puesto. 7 de la mañana, 7:05 sabían que comenzaba el programa. Un devocional, una oración, una llamada. Y luego que salíamos del programa, teníamos la oportunidad de tener llamadas telefónicas, mensajes. Pastor, por favor, venga aquí por el comercio. Pastor, ¿qué pasó? Que hoy no hubo programa. ¿Qué fue lo que pasó? Porque les dieron tan poquito tiempo. Tan bueno que es el programa. Oración aquí, oración allá. La iglesia se llena prácticamente de un personal nuevo, de precisamente del comercio, gente con necesidades profundas que llegaron porque tenían una deuda, pero aparte de eso tenían un problema familiar bastante fuerte, comprometida su familia y bueno, muchas cosas más que se viven por estas zonas.
En Yopal teníamos la oportunidad, no había programa, pero con quienes teníamos las conexiones, las personas antes de abrir su local querían que nosotros pasáramos a realizar la oración. Pero mire la controversia aquí. Por esta parte, por este lado derecho, porque eso era de doble vía, la calle, la avenida, por lado derecho, a mi derecha, todas estas personas querían que el pastor orara por sus negocios antes de abrirlo, pero al frente estaba el brujo. O sea que todas las personas del frente, mientras nosotros íbamos realizando la oración, allí pues el brujo iba realizando su trabajo al frente de nosotros. Entonces, ¿qué nos damos cuenta allí? De que en una situación incómoda, difícil, donde la economía no está muy fuerte o donde la gente quiere avanzar, pues siempre el hombre en su diseño ha sido creado para ser adorador. Y es por esto que las etnias indígenas terminan adorando la cabeza de la vaca o del animal que ellos mismos mataron en un tiempo y ya lo convierten en un dios, porque el hombre tiene necesidad de la aprobación de un dios para realizar sus quehaceres y para sentirse seguro. Precisamente la capellanía empresarial es ese soporte a estas personas, a estos empresarios, a estos trabajadores que exponen su dinero y que exponen su integridad, como le decía el hermano, para que cada día una palabra, una adoración, un consejo, un acompañamiento les dé la fuerza para continuar con el propósito que no es fácil de llevar. Ambas, yo sé que aquí al menos más de uno, si no ha sido empresario, ha sido emprendedor o ha trabajado en una empresa y se sabe y se siente una carga que muchas veces va llegando la hora de salir y la persona quiere salir corriendo y otros quieren renunciar porque no soportan la presión. ¿Y cuál es esa presión? El mundo espiritual haciendo la suya y más cuando hay una mezcolanza de fe, muchas veces, o una fe diversa dentro de la empresa, donde mientras unos oran, los otros prenden velas, pues no es fácil el clima laboral que allí se desarrolla. Pero cuando hay una actividad del capellán cristiano evangélico, en otras palabras, pues se está viendo que hay una paz mayor, profunda, porque se lleva el mensaje de la palabra de Dios y se quitan hábitos que realmente no corresponden a una práctica cristiana. Pero Víctor nos decía, ahí lo invitaron a una, ¿cómo es? ¿A una qué? A una novena. ¿Y cómo podía hacer Víctor allí? ¿Cómo podía negarse? Quizás lo pudo hacer, pero él vio la oportunidad. Esto hace el capellán. El capellán parece el emprendedor, el empresario que ve una oportunidad de negocio donde otros no la ven y la aprovechan. Perfecto. ¿Alguien más desea compartirnos algo mientras o podemos seguir? Bueno, perfecto. Parece que ya hemos compartido un buen espacio. Vamos a proseguir con estas dos diapositivas para darle finalidad hoy. Dimensiones de la capellanía empresarial. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos encontramos? Podríamos decir naturaleza de la capellanía empresarial. La parte doctrinal. Pero esa parte doctrinal es cristocéntrica. Presentar las verdades de la fe cristiana. Esto puede hacer el capellán. Presentar las verdades de la fe cristiana. Hay empresas que tienen el devocional diario, un poco más profundo. Tenemos como segunda dimensión la parte comunitaria. Se trata de mantener un buen ambiente o comunión con mi prójimo sin importar creencias o cultura. Aquí es muy importante que nosotros como capellanes manejemos esta información doctrinal y comunitaria a la vez. El capellán no está allí para colocar controversia. Es decir, que el capellán no está allí para decirle no te juntes con los católicos o no te juntes con los evangélicos, con los mormones, con los testigos de Jehová. No. El capellán está allí simplemente para, o potencialmente mejor, para presentar las verdades de la fe cristiana y para mantener la comunión entre ellos. Profe, pero ¿cómo mantener la comunión en personas de diferentes confesiones
religiosas. Entonces, seamos cristocéntricos, al menos que esta persona ya practique una religión como el budismo, de pronto, o de pronto una religión totalmente diferente a las donde el centro de esa religión pueda ser Jesucristo. Entonces, se trata de mantener un buen ambiente, la comunión sin importar la creencia y la cultura. Mantener, esto no es fácil, pero cuando somos cristocéntricos y presentamos las verdades de la palabra de Dios y no tratamos como de traer la gente a nuestra confesión religiosa, podemos realizar una labor importantísima. Aquí me voy a detener para decir que el capellán, que aquí pueden haber dos formas de realizar la capellanía. Estamos hablando de que si dentro de la nómina de la empresa está el espacio para la contratación de un capellán, o si el capellán es voluntario o va cuando lo invitan de una manera intermitente o cuando tiene el tiempo. Más, si esta persona va cuando tiene el tiempo, pues no puede ir a dejar un incendio de las diferentes mezcolanzas de fe que existen. Al contrario, debe dejar allí un punto importante de partida para mejorar la relación interpersonal dentro de la empresa. Importantísimo esto, manejar la parte central que es una fe cristocéntrica. Celebrativa, por ejemplo, lo que decía, los cumpleaños de la empresa, oficializar hasta matrimonios. Mire que hay momentos que hay matrimonios dentro de la empresa y también pues los gerentes permiten que pues, la empresa tenga un día diferente, como la participación de un matrimonio dentro del lugar o dentro de un sitio donde es invitada la empresa, más que todo cuando lo hacen directivos. Entonces, el capellán puede estar allí para oficializar este matrimonio, o si no está para oficializar el matrimonio, tendrá una participación dentro del evento donde va a exponer un poco de la palabra de Dios o unas palabras relacionadas con el evento que se esté realizando, en este caso si es un matrimonio. Difícil cuando alguien dice aquí tenemos el capellán para que santifique las fiestas, vamos a que le haga la oración antes que comience la fiesta. Entonces, eso es algo complicado, quizás un poco fuera del contexto, pero que finalmente el capellán pues se ubica y ellos aprenden también a respetar cuál es la labor que el capellán está realizando dentro de la empresa. En la parte testimonial, dice, se enfoca en testificar y evidenciar el amor de Cristo a través del servicio. Importante, el testimonio, la conducta, el desarrollo del ministerio de la capellanía, del ministerio pastoral de este capellán, del ministerio o de la labor de consejero, porque el capellán no puede estar, pues, como pudiéramos decirlo, no puede estar inmiscuido en chismes o en conductas que reflejen un servicio contrario al que debe prestar. Debe ser un hombre con su ética, muy enfocado en su labor, muy consciente del trabajo que va a realizar y, ¿por qué no, neutro en muchas cosas que puedan de pronto dañarlo o colocarle en tela de juicio su testimonio o su labor como capellán? La parte pedagógica. Aquí es dentro de la parte pedagógica, pues hablamos de la enseñanza de la palabra de Dios, pero también la parte ética de que la persona comprenda la acción, comprenda la labor del capellán, lo que le enseña, pero que en sí comprenda la palabra que se le está dando también. Buscar la estrategia, el método, la dinámica. Todo esto es importante. Yo entiendo que en muchas ocasiones dicen, hermano, para predicar la palabra del Señor no es necesario estrategias, métodos, nada de esto. Sí, eso es totalmente cierto. Si se está haciendo de una manera abierta, si se está haciendo en nuestros templos. Pero cuando estamos llegando a otros lugares, debemos
mantener la ética y en el buen sentido de la palabra, la estrategia para que se llegue de una manera formal y se pueda hacer un buen trabajo. No podemos de pronto entrar en decir, no, es que mi genética es así, yo hablo así, este es mi temple de predicador y el que no lo entiende, pues, como dicen por ahí, se va para el infierno. Pues esto lo sabemos, es consciente, pero a lo que yo voy es que no desaprovechemos el tiempo ni dañemos los espacios que nos están dando para presentar a Jesucristo. Perfecto. No sé si alguien tiene algo que decir ya cuando vamos en esta diapositiva, de pronto alguien nos quiera hablar de algo, nos quiera contar algo. Bueno, creo que vamos bien hasta el momento, bendito Jesús. A causa de que hoy estoy reemplazando prácticamente nuestro docente, todavía no se ha recuperado. Entonces me he encargado de este módulo hoy para el día sábado, mientras se recupera nuestro docente. Entonces hay otros compromisos, pero bueno, he podido sentarme a compartir con ustedes esta parte de la clase. Bases bíblicas para la capellanía empresarial. ¿Cuántos están dispuestos para leer un versículo bíblico? Por favor, me levantan la mano y organizar aquí las lecturas. ¿Quién está en disposición de leer un versículo bíblico? Víctor, Génesis 2:15, por favor. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? Viviana, Éxodo 23:12. Vamos a comenzar por el momento con Víctor y Viviana. 2:15 dijo. Sí, señor. Con mucho gusto. Dice así, voy a leerlo en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo... Cuidara. Ok, Víctor, explícame un poco acerca de esto. ¿Qué Bueno. entendiste por esto, cultivar y cuidar? Bueno, entonces, fíjese que cuando el Señor crea al hombre, no lo creó para que echara globos en el cielo, sino que inmediatamente lo crea y le pone trabajo. Es decir, para que sea mayordomo, para que Sí, señor. administre algo que no es de él, pero que dé los resultados que se necesitan. Y ese es un principio de la mayordomía, ¿no? Entonces, cuando él le dice, 15 me dijo, ¿no? Entonces dice, al hombre lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que producir, ¿sí? Sí. Y fuera de eso lo cuidara. Entonces, para uno poder producir, pues tiene que estar, ¿cómo se dice? Cuidando el proceso. Y es lo que uno hace con la empresa, ¿no? Si yo le contara la historia de mi compañía, Exactamente. es eso. Entonces, eso es como un bebé. Yo cuando formé mi compañía hace ya 13 años ahorita, yo la tengo muy Sí. clara porque yo dije, yo vengo a dirigir cuántas empresas, ¿será que no soy capaz de dirigir la mía? Muestre a ver cómo es y monté la mía. Hoy en día tiene 13 años y fue entender que cuando uno monta o coloca una compañía es entender que es el proceso de un bebé. Sí, Un bebé señor. tiene un proceso. Inicialmente hay que cargarlo, hay que darle, hay que cuidarlo, etcétera, etcétera. Luego empieza a gatear, pero el error de uno es montar la empresa y pensar que en el primer mes ya le va a devolver la inversión. Sí, señor. No va a pasar, hay que administrar, ser sabio en eso. Y es como un bebé, hasta que llega un momento en que la empresa camina solita, sin embargo hay que seguirla cuidando porque todavía depende y llegará un momento en que la compañía camina sola, como el niño. Pero Sí, que sin señor. embargo, aunque camine sola, le pasa a uno los papás, ¿no? 50 años uno, pero los papás todavía es el niño de uno y todavía están ahí con uno. Y es lo mismo, es cuidar, mantener. Eso es lo que está hablando aquí la palabra. Exactamente. Muchas gracias, Víctor. Excelentísimo. Esto es lo que representa el trabajo. Nosotros, de hecho, somos diseñados para, para ser productores, para ser administradores, para producir. Hermana Viviana. Vale, pues. Éxodo 23:12 dice, trabajarás durante 6 días, pero el séptimo día descansarás para que así también tu toro y tu burro descansen, y el hijo de tu esclava y el inmigrante recuperen sus fuerzas. Perfecto. Aunque pertenece al día de reposo, a la ley, pero nosotros podemos transliterarlo en el buen sentido de la palabra
algo muy importante que es trabajar y también tener un tiempo prudente de descanso. Viviana, pero ¿qué nos puedes dar de esto? Porque yo como que ya comencé a hacer tu labor. Pues, digamos que una de las cosas que muchas veces nosotros no respetamos es el descanso, ¿sí? Y Sí, siempre estamos queriendo ser muy activos. Pero realmente si Dios dice que el descanso es importante, es importante. Si Él haciendo la creación descansó, ¿por qué nosotros no hacerlo también? ¿Sí? Entonces yo veo como, pues muchas veces uno no se da el tiempo para uno mismo, no da el tiempo para el Señor muchas veces, y creo que es importante. Yo veo, por ejemplo, muchos países donde el horario laboral son horas muy reducidas, por ejemplo, 5 o 6 horas de labor, pero la gente es muy productiva porque, o sea, tienen sus horas laborales normal, tienen sus tiempos con familia y eso hace que sean personas muy productivas. Y creo que pues eso es una ley que ahorita pusieron acá en Colombia de trabajar hasta 40 horas. Ahorita estamos en 47 legales vigentes hasta llegar a las 40, pero pues es anualmente que reduce 1 hora, ¿no? sí, Y creo que con modelos diferentes de países donde vemos que trabajan solamente 6 horas laborales, ellos producen más. El descanso es importante para nosotros y también para poderlo invertir muy bien con las familias. Y creo que nosotros mismos ni siquiera lo aplicamos. Una vez Víctor hace una pregunta siempre y es, ¿hace cuánto usted no se dedica un tiempo para usted mismo? sí. Y muchas personas dicen, no, yo desde que me casé, desde que tengo hijos, desde que terminé la universidad, porque pues realmente nos cuesta sacar un tiempo para nosotros mismos y sacarle el tiempo a Dios. Claro, totalmente. Muchísimas gracias, Viviana. Excelente. Como podemos ver, se trabaja y se descansa y debe ser un tiempo prudente para que nuestro cuerpo, la reactivación de nuestro cerebro, poder sostenernos en estabilidad y poder tener un rendimiento bastante productivo. Mire a dónde va el capellán, hasta dónde llega. Y aquí podemos encontrar otros versículos que al igual así como Víctor y Viviana nos han predicado de ello, porque es una pequeña explicación, el arte y las habilidades, la justicia, la honestidad, la rectitud, la prosperidad, el buen trato y el buen desempeño. Me gustaría que si está por aquí Gregorio, mi hermano Gregorio, pudieras leer. eh, ¿Gregorio está por acá? ¿Mi hermano Gregorio? Sí, sí, ¿Pastor sí, mi Gregorio? hermano. Sí, sí. Gloria Efesios a Dios. capítulo 6, verso 9. Efesios 6. Ya, ya. Deme un momento. Ok, perfecto. Y yo quiero por aquí adjudicarle también Gloria a a la Dios. hermana Miriam. Miriam Polo está por acá, Miriam. Hermana Miriam, sí sí está Gloria sea el conectada. nombre del Señor. Bueno, Efesios 6 bien, me dijo, hermano. Efesios 6, 9. Efesios 6, 9. Gloria a Dios. Sí, dice así. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Perfecto. ¿Cómo podríamos transliterar esto, hermano Hermano, Gregorio? gloria a Dios. Bueno, lo primero que es, nosotros como jefe no debemos de enseñorear, no ser jefes, sino líderes, hermano, de Perfecto. guiar, primero. Y segundo, creo que debemos de respetar a cada cual, no hacer, como dice, acepción de personas, tener, ¿cómo se dice? Prioridades, sino a todos tenerles un respeto y encaminarlos como líder a lo que deben hacer. Operarios, personas de aseo, personas de oficina, debes de tenerles el mismo respeto y se le debe tener, bueno, primero el mismo respeto y
y no porque es el del aseo, mantenerlo a un lado, no. Igualmente para todos. El Gloria sea el respeto. nombre del Señor. Exactamente. Entonces, este versículo está enfocado al buen trato. Por Amén, ejemplo, así es. gracias, mi hermano Gregorio. En estos días, por ejemplo, hablando con una psicóloga magíster en psicología comunitaria, ella es docente de aquí en la institución. En pocos días la vamos a presentar para que la distingan en un desempeño de su trabajo, en parte de lo que desempeña. Ella hablaba, dice que un día llegó un proveedor, y esto me quedó aquí en mente, llegó un proveedor de raciones. Y este proveedor, pues, naturalmente hace una entrada muy diferente a la de los anteriores, porque siempre los proveedores anteriores llegaban en su carro particular y el conductor llegaba pues, con el camión de las raciones. En este caso, él llegó manejando su propio camión de raciones, se baja, saluda, ella saluda y ella, bueno, le da la bienvenida y se va. Y cuando al rato llaman, no, es que la encargada, la coordinadora encargada de la modalidad, no me dijo nada, simplemente me saludó, habló conmigo y nuevamente se fue, no me dijo nada. Entonces, cuando ella me cuenta esto, le digo yo, pero bueno, quizás no hubo ningún problema, porque parte de la responsabilidad del proveedor era decir muy buenas noches, mire, mi nombre es tal, soy el proveedor, vengo acá, me presento. Ella dice, lo saludé normal, como se merece a una persona. Entonces yo le decía, no hay ningún problema, porque si tú le das el trato a todas las personas con respeto, sin importar el cargo, la jerarquía que tenga, y si tú le das un buen trato, no te equivocaste, porque lo trataste de una manera correcta, digna, entonces no tienes ningún problema. Llegamos a la conclusión que cuando nosotros tenemos un buen trato, pues no nos metemos en problemas. Podemos estar hablando con el jefe y si nos reclaman, decimos, bueno, finalmente mi trato fue un trato amable y un trato cordial. No tenía ningún tipo de inconveniente. Lo peor es que lo hubiese tratado como si no, como si fuese una persona de pronto a la cual no tuviese una expectativa profesional. Entonces, esto es demasiado importante. Me gustaría, no sé si está por acá eh, Freddy Ríos, que estaba participando al principio, Freddy. Vamos a ver si Freddy está por acá todavía. O si está, vamos a ver, Javid, Javid Dávila, vamos a ver si está por Amén, acá. pastor. Freddy, ok, Freddy. Entonces, Colosenses 3:23, por favor. Bendito sea Dios. Colosenses 3:23. Bueno, aquí tenemos otras que en casa podemos tomar, bueno, referencias bíblicas, las referencias bíblicas y ahondar en ellas. Dice, bases bíblicas para la capellanía empresarial. Dice Entonces, la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como al Señor y no a los hombres. ok, en otras traducciones dice, como para el Señor y no para los hombres, ¿cierto? Sí, Señor. Hacedlo de buena voluntad. Importantísimo esto y quiero que finalicemos. Voy a dejar de compartir pantalla para que, si es preciso, ustedes enciendan su camarita y ahondemos unos minuticos en este verso final, que es a lo que realmente quería llegar y que siempre lo hemos tomado como referencia, este verso de la palabra del Señor. En el momento de trabajar, hacedlo como para Dios. Hacedlo como para Dios. Mis amados, es aquí donde se pierde la carga, que muchas veces sentimos por realizar un trabajo donde nos estamos sintiendo explotados o donde hay cargas laborales que exceden realmente los límites que ya están trazados y establecidos. Alguien una vez me decía, sé que me están explotando laboralmente, pero tengo dos opciones y quizás tres. Primero, orarle a Dios
2, aguantar la carga. O 3, renunciar. Todos sabemos que comenzamos por orar a Dios, por pedirle a Dios estas respuestas. Finalmente esta persona empezó a hacer ese trabajo con tanto anhelo, pero mientras lo hacía con ese anhelo, más carga laboral le colocaban. Finalmente fue tanta la carga laboral que pusieron sobre la vida de este hombre que en momentos pensaba renunciar realmente. Pero ¿cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad? De que dentro de su oración le pidió al Señor la oportunidad de que fuera evidente lo que estaba pasando con él. Vino, podríamos decir que una revisión, una fiscalización, ¿cierto?, a la empresa, y él apareció como parte del personal que estaba laborando más de lo necesario, de lo correspondiente para la ley y para la empresa. Entonces, en esta revisión aconteció algo que él no se lo esperaba. Primero, le dieron otro cargo, y segundo, las horas que pasaron de trabajo pasaron a ser horas extras. Entonces, finalmente, cuando nosotros vamos a la fe, podemos recibir unos beneficios muy grandes así de parte de Dios. Y también, pues finalmente, debe existir un jefe de talento humano, de recursos humanos, sobre los cuales nosotros también le podemos exponer nuestra necesidad, si es que laboralmente estamos cargados, o en otros casos, si estamos viviendo una explotación laboral. Pero siempre debemos comenzar por apelar a Dios y hacer el trabajo como para Dios y no como para los hombres. No sé si alguien tiene referencia acerca de esto, si le ha pasado, si está de acuerdo o refuta y difiere de lo que estamos diciendo. Veamos quién abre el Amén, así micrófono. es, siervo. Gregorio, sí, dígame. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Pues yo trabajo la construcción y trabajo la soldadura. ¿En qué sentido? En estructuras y en cerrajería. Y a veces uno en las cotizaciones, a veces mete las de caminar. En las cotizaciones. Sí, hermano, a veces en las cotizaciones uno mete las de caminar. Y cuando se da cuenta uno se está yendo en pérdidas, como se dice por ahí. Pero hay que hacerlo, como dice la palabra, no como para el hombre, sino para Dios. Ya uno cometió el error, no hacer las cosas de malas ganas, sino hacer el trabajo bien hecho, como si lo estuviera haciendo para el Dios de la gloria, y después vendrá la recompensa en otro trabajo. ¿Sí ve? Entonces, yo creo que todo lo que uno debe hacerlo bien, no como para el hombre. Porque a veces nosotros los seres humanos renegamos, y renegamos por todo, aún conociendo la palabra. Ah, es que yo por qué metí las de caminar, por qué hice esto mal, no, ahora yo no lo voy a hacer bien, porque no me están pagando, no, si ya se hizo, ya, como se dice por ahí vulgarmente, ya las perdimos, man. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas, hay que hacer las cosas bien hechas y no hacerlo para el hombre, sino que, bueno, Señor, yo cometí un error, pero lo estoy haciendo para ti, con mucho amor, y pues después tú me darás la recompensa. Y verdad que a mí me ha pasado, lo he hecho bien y después el Señor me ha dado la recompensa, he ganado en otro negocio o en otro trabajo, para la honra y gloria del Padre Celestial, cuando uno hace las cosas como para Dios. Perfecto. Si hay oportunidad de revertir y de decir, mira, de pronto no hice bien, no tuve en cuenta tal cosa, y volver a pasar esa cotización, pues es importantísimo. Pero si ya se cerró el espacio, como dice el hermano Gregorio, pues bueno, ya quedó de experiencia, pero no podemos dejar una labor mal hecha simplemente porque quizás nos equivocamos al principio, y esto es irreversible. De todas maneras, estamos a la mitad de lo que es capellanía empresarial. El sábado estaremos terminando esta clase, dándole continuidad y finalizando el módulo. Perfecto, muchas gracias mis hermanos, me alegra muchísimo. Este grupo siempre es participativo, coherente,
inteligente. No sé si alguien tiene algo más para decir antes de Sí, que... yo, Pastor Víctor, nuevamente. Víctor, Estoy desde el otro computador y no tengo la cámara en Víctor, le estoy escuchando como bajito, Víctor. Por No sé ahí si... ya. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, es que estoy en este computador y en este no tengo la cámara, entonces por eso no activo la cámara. Perfecto, pero ya está más... Pero más bueno, intenso. entonces es entender lo que dice mi hermano Gregorio, Gregorio. ¿fue? Gregorio. Sí, señor. Y es mirar pues precisamente lo que Jesús narra en una de sus parábolas, para en Mateo 20 creo que es, donde contrata a unas personas para una labor y a última hora contrata a otros, ¿no? Que a esos otros les pagó igual que los que llevaban Sí. trabajando todo el día, ¿cierto? Ujú. Entonces uno diría, Sí. pues qué injusticia, ¿no? Porque los otros han trabajado 8 horas y el otro solo una, pero recibieron el mismo sueldo. Solo que la Biblia no nos especifica, no nos cuenta, y eso es lo hermoso de la Biblia, que nos permite ser Hollywood a ratos, en pedacitos, y es soñar, bueno, y esta gente, ¿por qué recibieron una mejor paga si trabajaron menos? Solo Dios sabe qué habían sembrado, ¿cierto? Sí. ¿Dónde habían sido explotados? Al punto que llegaron en ese momento y bueno, ahí estuvo la recompensa, que solo trabajaron 1 hora, pero recibieron toda la compensación de que de pronto en otro lugar, en lugares les habían quitado. Y eso se resume es entender que cuando uno trabaja para Dios, tiene claro quién es el jefe. La Exactamente. ventaja es que cuando uno tiene claro quién es el jefe, que es Dios, sabemos que Él paga Y paga tarde, bien. Él paga tarde, Él se demora, pero lo bueno es que siempre, siempre paga con retroactivo y con intereses, siempre. Gloria a Dios. Muchas Bueno, gracias, mi hermano bueno, Víctor Manuel. Bueno, una buena finalidad para esta primera parte. Un saludito muy especial para Rodrigo, que está por acá. Hello, teacher. God bless También, you, teacher. God God bless bless you too, you. my friend. Dios les Thank bendiga a you so todos. much. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dejarle hoy a Rodrigo, a nuestro hermano Rodrigo. Saludos también para nuestro hermano Nelson Castiblanco, Javid. También Weimar hincapié. Hoy estuvo un poquito callado Weimar. Vamos a dejarle a Rodrigo por acá que nos haga esta oración especial para darle finalidad a esta primera parte. Hermano Rodrigo, adelante. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Vamos Amén. a quedar despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, aquí meditando, Señor, en las Sagradas Escrituras, como dice su palabra. Padre de la gloria, Señor, busca primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, gracias, te damos gracias por la vida de nuestros profesores, de nuestros maestros. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos estudiantes, Dios mío, que están preparándose, Dios mío, con la visión, con el anhelo, con el deseo de servir, de ser vasos útiles, Dios mío, de ser instrumentos, Padre, para llevar la gloria de Dios al mundo, Padre, para conectar el cielo con la tierra, Señor, dispuestos a llevar el testimonio, Señor, del Evangelio a los diferentes lugares, a las empresas, Dios mío, a los colegios, en las cárceles, en esos diferentes lugares, Dios mío, donde quizás hasta ahora ha sido impedido, Dios mío, que el Evangelio pueda llegar abiertamente. Señor, te pedimos que tú continúes, Dios mío, dándonos la sabiduría, el respaldo, la gracia, Señor, el conocimiento, la sabiduría y todo lo que necesitamos, Dios mío, para ser vasos útiles, Señor, herramientas útiles en tus preciosas manos. Señor, ahora nos despedimos de este grupo, Señor, pero cada uno, Dios mío, quedamos bajo la cobertura y bajo la protección de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por Le la bendiga, hermano. conexión. Bien, mi hermano, muchas gracias. Bendiciones. Les Que bendiga. tengan un feliz comienzo de semana, porque ya comenzó, ¿no? Bendiciones, abrazos. Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Amén, amén. Gracias, mi Saludos. paz. Buenas noches. Igualmente, mi hermana Viviana, bendiciones. Un abrazo para todos. Estén muy bien, que Dios los guarde y nos vemos el sábado. Bendiciones. Amén.